Bendiciones, volvemos con otra edición de Puesta en Común. Hoy tocaremos el tema: cuando no podemos con las cargas. Un año se va y otro está por comenzar, y qué mejor oportunidad que abordar este tema, para comenzar un año nuevo libre de cargas. Comencemos. Cuando su corazón se siente pesado y su cuerpo se siente agobiado y de alguna manera se siente emocionalmente desanimado, ¿a dónde acude? Todos tenemos esos momentos en la vida que nos sentimos cargados. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos indefensos, sin esperanza, nos sentimos desanimados y quizás desilusionados. En muchos de nosotros esto es una realidad. Pero la pregunta es, ¿dónde acude? ¿Usted acude a alguien? ¿O quizás recurre a algo? ¿Busca alguna vía de escape, cuando las cargas parecen insostenibles? Tenemos que ser conscientes de que todos, absolutamente todos, pasaremos por momentos o etapas en las que ya no podremos soportar más las cargas. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es muy clara con respecto a lo que deberíamos hacer con las cargas en la vida. Cuando Cristo le habló a la gente de su época, les dijo en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo le hablaba a gente que se sentía muy cargada, generalmente a esclavos que vivían bajo extrema pobreza, y cuya vida era muy difícil, ya que eran sometidos a arduos trabajos. Por aquel entonces gobernaba Roma y la mayoría de la gente a quien Jesús hablaba, eran personas que en su mayoría, se encontraban en apuros. ¿Y qué les decía Jesús? Jesús les daba una palabra de aliento, quería darles una palabra de socorro, por eso, les dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Es decir, vengan a mí todos los que sienten el peso de la vida. Y después agrega, y yo los haré descansar. Ahora Jesús, Hijo del Dios vivo, Dios soberano del universo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él mismo dijo en Mateo, capítulo 28, versículo 18, lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabemos que cualquier carga que llevemos Él puede encargarse, porque la Biblia hace un par de veces la siguiente pregunta: ¿hay algo que pueda ser muy difícil para Dios, que es soberano y tiene control de todo lo existente? Y la respuesta es, no. Leamos, Lucas, capítulo 1, versículo 37, que dice, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios, ya que es omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, todo está en su presencia y tiene el poder para manejar cada circunstancia de la vida. Entonces, cuando dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados, el alcance es universal, cualquiera que tenga cualquier carga puede acudir a Dios. Es decir, alguien sin Cristo puede acudir a Él, pero primero debe resolver su problema con el pecado, aceptando a Cristo como su Salvador y Señor. ¿Qué significa venir a Él? ¿Cómo o qué hacemos? Bien, hay algo que es muy sencillo, práctico y factible. Primero le digo a Dios, ¿cuál es mi carga? Le digo, Señor, me está pasando esto. ¿Necesita Dios información? No. Dios desea que nos humillemos ante Él y le digamos, Señor, estoy sufriendo por esto, por esta razón me siento tan desanimado, por esta razón me siento atrapado. Cuando le expresamos nuestra carga, le compartimos nuestra carga, nos humillamos de corazón ante Dios, Él honrará nuestra humildad. Entonces, en primer lugar, le contamos nuestra carga a Dios.
Lo segundo que tenemos que hacer es entregarle la carga a Dios, o sea, se la encomendamos a Él. Seguramente alguien dirá, un momento, ¿cómo voy a entregársela a Dios? Presten atención, cuando acudimos a Dios a contarle nuestro problema, le decimos, Señor Jesús, te entregamos esta carga a ti, dijiste que llevarías nuestras cargas, así que te la entregamos. Al entregarlas, reconocemos que no podemos con las cargas, y que el Señor sí puede. Confiamos en Dios, quien nos hizo el llamado y que también se comprometió en llevar nuestras cargas. Así que, acudimos a Dios, le contamos nuestro problema, y se lo entregamos a Él, confiando en que Él lo resolverá. Ahora bien, no solo debemos contarle a Dios nuestra carga, no solo debemos entregársela, sino que también debemos desviar la atención de nuestra carga y mirar a quien la carga, es decir, que debemos mirar a quien se lleva nuestras cargas. Porque de lo contrario, si seguimos enfocados en nuestra carga y seguimos hablando del problema, significa que nunca le hemos entregado las cargas a Dios. La forma de saber si entregamos nuestras cargas o no, es analizar nuestras oraciones. Pregúntese cuánto tiempo pasa contándole y describiéndole su problema a Dios, y hablándole de su dolor, y dándosela de pobrecito yo. Y cuánto tiempo pasa concentrándose en Dios, sabiendo que Él es soberano del universo, que lo ama incondicionalmente, y que tiene poder para manejar toda situación. Entonces al comenzar a enfocarnos en Dios, podemos dejárselo a Él. Mientras estemos enfocados en nuestra carga, vamos a seguir cargándola. Por eso algunas personas llevan la misma carga año tras año, porque nunca han aprendido a entregársela a Dios. Entregar las cargas a Dios es una decisión personal. Es un acto de fe. Cuando entregamos las cargas, nuestro enfoque cambia. Dejamos de mirar las cargas y miramos a quien las carga. Entonces, en primer lugar, cuando Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo que Jesús nos propone es dejar las cargas, algo así como, ven, quiero encargarme de tus cargas. Y algunos dirán, bueno, yo ya le presenté mis cargas al Señor, voy a la iglesia, oro, le cuento a Dios mis problemas, pero a pesar de eso sigo sintiendo las mismas cargas, y no encuentro un descanso para mi alma. Me sigo sintiendo ofuscado y agobiado. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que la mayoría de los cristianos solo cumplen con la primera parte, es decir, solo le entregan sus cargas a Dios, solo le presentan sus problemas a Dios y ahí se quedan. ¿Y cuál sería la otra parte que nos falta cumplir? Aceptar llevar el yugo del Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús nos dice lo segundo que tenemos que hacer, para hallar descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es, quiero que tomen mi yugo. Si realmente quieren descansar, tienen que llevar mi yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una viga de madera, con dos arcos en los extremos, que sirve para unir a dos bueyes o mulas, y les permite llevar juntos una carga, en una sola dirección. Generalmente el yugo no se lleva de a uno, se lleva de a dos y mantiene a los dos animales unidos. También por aquella época, los seres humanos también utilizaban yugos. Estos eran barras de madera o palos, que se colocaban sobre los hombros con carga en ambos lados. Los obreros podían transportar cargas pesadas con estos yugos. Entonces, en pocas palabras, el yugo está relacionado con cargas y esclavitud y es un símbolo de cautividad y dominio. Ahora bien,
¿Qué yugo ofrece Jesús a los que van a Él en busca de descanso? ¿Por qué Jesús dijo, mi yugo? Porque su yugo era diferente a los demás yugos. Él nos dice, que su yugo, es fácil y ligera su carga. Esto quiere decir que su yugo es suave, es decir bueno, agradable y perfecto. Hecho a la medida de nuestras necesidades. El yugo figurativo que Jesús nos ofrece entonces, no está relacionado con la esclavitud y la cautividad. Está relacionado con hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, es lo que nos propone Jesús para hallar paz para nuestras almas, y esto requiere en primer lugar, que vivamos como Él vivió, que nos sometamos de buena gana a su voluntad, que aceptemos todos los privilegios y responsabilidades que vienen con ese yugo. ¿Y qué responsabilidad tenemos que asumir al aceptar llevar el yugo de Cristo? Ser sus discípulos, para poder aprender de Él. El que aprende a hacer la voluntad de Dios se convierte en su discípulo. ¿Y cuál es el privilegio de aceptar llevar el yugo de Cristo? Que ya no vamos a llevar las cargas solos, por nuestra propia cuenta, sino de a dos. Las cargas serán llevadas entre tú y Cristo. Él nos ayudará a llevar las cargas. Lamentablemente, muchos son los que no aceptan llevar el yugo de Cristo todavía, incluso teniendo varios años como creyentes, anhelan más llevar sus deseos y ambiciones personales que el yugo de Cristo. Por eso viven cansados, agobiados, desanimados, a punto de desistir, luchando por conseguir algo de alivio, y al no poder encontrarlo se frustran. Pero si compartimos las cargas con el Señor no las sentiremos, porque Él nos dará la confianza y la certeza de que todo está bajo su control, y que alineará las circunstancias a su debido tiempo y a su manera. Es una realidad, que mientras transitemos por este mundo, vamos a andar en medio de cargas, pero el Señor al ofrecernos su yugo, quiere que sepamos, que su amor hacia nosotros es incondicional, y que no importa lo que enfrentemos, o qué carga llevemos, porque Él siempre estará allí, para quitarnos las cargas de los hombros. Entonces cuando el Señor dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, lo que quiso decir es, hagamos un intercambio. Dejen de llevar su yugo y lleven el mío. En otras palabras, lo que el Señor quiso decir es, dejen de vivir bajo el yugo de la soledad, de la culpa, de la autoconmiseración, del deseo personal, que solo les causará heridas, dolor y sufrimiento. Y tomen mi yugo porque mi yugo es fácil. El Señor también nos hace una promesa, en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él nos dará refrigerio para nuestras almas. Esa es su promesa. ¿Y por qué llevando el yugo del Señor tendremos paz? Porque estando en la voluntad de Dios, tendremos éxito en todo lo que hacemos. En la voluntad de Dios, es donde reside verdaderamente el descanso para nuestras almas. Esto quiere decir, que si no aprendemos a buscar, en nuestro andar, en nuestro caminar, el hacer la voluntad de Dios, estaremos perdidos y sin rumbo en todo lo que hacemos. Y lo peor, sin paz, y enojados con Dios, sin poder hallar el descanso para nuestras almas. En otras palabras, si no aprendemos a caminar en la perfecta voluntad de Dios no hallaremos el refrigerio para nuestras almas. Cuando tenemos paz en nuestra alma, podremos descansar sin sentir temor. Además ya no estaremos impacientes al ver que las circunstancias no cambian. En lugar de eso habrá un gran sentido de paz hasta que Dios vea conveniente cambiar las circunstancias, porque nuestra atención ya no está focalizada en la carga, sino en quien la carga. O sea, en Cristo Jesús. Hasta aquí, el programa de hoy. Nos vemos en la próxima edición de Puesta en Común. Feliz Año Nuevo para todos. Bendiciones.